Niñera castiga a la niña, pero su padre millonario llega y lo peor sucede. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. El sol de la mañana se filtraba a través de enormes ventanas, proyectando prismas de arcoíris sobre los suelos de mármol de la mansión Parker. Lily Parker, de 7 años, estaba sentada sola en una mesa de desayuno diseñada para 16 personas, su pequeña figura casi devorada por el cavernoso comedor. El único sonido era su cuchara de cereal, tintineando suavemente contra el fino tazón de porcelana. «Siéntate derecha, Lily», llegó la voz severa de Verónica Mitchell, la niñera que había administrado la vida de Lily durante 3 años. Una señorita apropiada no se encorva. «Sí, señorita Mitchell», susurró Lily, enderezando inmediatamente su columna. Verónica, con su cabello gris acero, recogido en un moño apretado, asintió secamente. Todo en la mujer era preciso y frío, desde su uniforme impecable hasta su rígido horario para el día de Lily. «¿Papá vendrá a casa hoy?», preguntó Lily esperanzada. «El señor Parker está extremadamente ocupado», respondió Verónica sin levantar la vista, mientras limpiaba encimeras ya limpias. «Él te proporciona todo lo que podrías necesitar. Eso debería ser suficiente». Pero no lo era. ¿De qué servían los juguetes caros cuando jugaba con ellos sola? ¿Qué alegría podía traer un jardín cuando no había nadie que admirara las flores que cuidaba con esmero? Cada noche, Lily organizaba sus animales de peluche en su cama, guardando el lugar especial para una desgastada muñeca de porcelana con ojos ámbar. «Buenas noches, mamá», susurraba, contándole a la muñeca sobre su día, como si su madre pudiera escucharla a través de la sonrisa pintada. Richard Parker, fundador y CEO de Parker Innovations, había construido un imperio que abarcaba continentes. Su rostro adornaba revistas de negocios y su nombre aparecía en listas de los empresarios más influyentes de América. Para Lily, sin embargo, él era solo una sombra, una figura alta que ocasionalmente aparecía tarde en la noche para darle una palmadita en la cabeza antes de desvanecerse por la mañana. «¿Puedo llamar a papá hoy?», preguntó Lily mientras terminaba su cereal. «Solo para saludar». Los labios de Verónica se tensaron. «Tu padre está cerrando una adquisición en Tokio. La diferencia horaria por sí sola hace que tu petición sea imposible». Mientras Lily llevaba su tazón a la cocina, el teléfono de la casa sonó. Verónica respondió inmediatamente, su postura tensándose. «La residencia Parker...». «Sí, entiendo. Lo esperaremos entonces». Cuando colgó, Lily la observaba, con ojos grandes y esperanzados. «Tu padre regresará esta tarde», anunció Verónica. «Ha cancelado sus reuniones restantes y está volando de regreso temprano». El corazón de Lily se elevó. «¿En serio? ¿Papá viene a casa?». «Está regresando para citas médicas, no por placer», dijo Verónica fríamente, revisando su reloj. «Ahora apúrate al estudio. Tu tutor llega en 20 minutos». Mientras Lily corría escaleras arriba, una pequeña chispa de esperanza centelleó en su pecho. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta vez su padre realmente la vería. Poco sabía ella que los eventos puestos en marcha ese día lo cambiarían todo, forzando tanto al padre como a la hija a enfrentar verdades que habían ignorado por mucho tiempo, antes de que el tiempo se acabara para ambos. Richard Parker miraba por la ventana del avión, las nubes debajo tan vastas y vacías como se sentía por dentro. El expediente médico permanecía sin abrir sobre la mesa junto a su taza de café medio vacía. No podía obligarse a leerlo de nuevo, aunque las palabras del médico resonaban implacablemente en su mente. Condición de inicio temprano, síntomas progresivos, importante poner sus asuntos en orden. Sus dedos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el agua en lugar del archivo. A los 45 años, Richard había esperado muchas cosas: hacer crecer más su compañía,
Quizás eventualmente retirarse para navegar alrededor del mundo. Pero no esto. Nunca esto. La azafata se acercó. Aterrizaremos. En 30 minutos, señor Parker. ¿Hay algo más que necesite? No, respondió automáticamente. Luego hizo una pausa. En realidad, sí. ¿Conoce alguna buena juguetería cerca del aeropuerto? La pregunta se sintió extraña en sus labios. ¿Cuándo fue la última vez que había comprado un regalo para Lily? ¿Él mismo en lugar de que su asistente ordenara algo? Mientras el avión comenzaba su descenso, Richard cerró los ojos, los recuerdos lavándolo como olas. Hace 5 años, su esposa Elizabeth había llenado su hogar de risas y calidez. Ella había sido quien insistió en el jardín que Lily ahora cuidaba, quien pintó nubes en el techo de la habitación de Lily, quien hizo que la enorme casa se sintiera como un hogar. El día que no despertó, un aneurisma cerebral, repentino y devastador, algo también se rompió dentro de él. El trabajo se convirtió en su refugio, su obsesión. Se dijo a sí mismo que estaba asegurando el futuro de Lily, construyendo un legado que su hija heredaría. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Cada vez que miraba a Lily, veía los ojos de Elizabeth mirándolo. El capitán anunció su aproximación final. Richard recogió sus pertenencias, guardando el expediente médico en su maletín. Había contratado a Verónica Mitchell específicamente por su eficiencia y disciplina, cualidades que valoraba en su negocio. Venía altamente recomendada por otro ejecutivo cuyos hijos ahora eran adultos exitosos. Nunca había cuestionado sus métodos. Los resultados eran lo que importaba. ¿No es así? Cuando el avión aterrizó, el teléfono de Richard se iluminó inmediatamente con mensajes. Crisis en la oficina de Tokio. Contratos urgentes que necesitaban revisión. Miembros de la junta solicitando actualizaciones. Antes, habría comenzado a responder inmediatamente. Hoy, por primera vez en 1900 años, silenció las notificaciones. En cambio, abrió la única foto de Lily que guardaba en su teléfono. Su foto escolar del otoño pasado. No estaba sonriendo. No realmente. Sus ojos tenían una seriedad que ninguna niña de 7 años debería poseer. ¿Cuándo fue la última vez que la escuchó reír? El servicio de automóvil lo esperaba al salir de la terminal, su conductor sosteniendo un cartel con Parker, impreso en letras grandes. ¿A casa, señor?, preguntó el conductor mientras se alejaban de la acera. Richard dudó. No. Lléveme primero a la tienda de regalos del hospital infantil. 20 minutos después, Richard subía las escaleras hacia la puerta principal de su mansión, maletín en una mano, una colorida bolsa de regalo en la otra. Hizo una pausa, enderezándose la corbata por costumbre, y usó su llave en lugar de tocar el timbre. Lo que presenciaría en los próximos momentos destrozaría su mundo cuidadosamente construido, y lo obligaría a enfrentar el hombre en que se había convertido. Richard entró en su hogar silenciosamente, el vestíbulo de mármol brillando bajo arañas de cristal. La mansión estaba inquietantemente silenciosa, como siempre. ¿Siempre había sido tan fría? ¿Tan estéril? Se aflojó la corbata, repentinamente incómodo en la perfección por la que había pagado tan generosamente para mantener. Un pequeño estruendo desde la cocina rompió el silencio, seguido por un jadeo infantil y luego una voz afilada. «Mira lo que has hecho ahora». Llegó el tono cortante de Verónica. «¡Niña torpe y descuidada!». Richard se congeló, la colorida bolsa de regalo colgando olvidada de sus dedos. Nunca había llegado a casa sin anunciarse antes. Nunca había presenciado la vida diaria de su hogar cuando no se le esperaba. «Lo siento, señorita Mitchell», llegó la voz temblorosa de Lily. Solo estaba emocionada porque papá viene a casa. Y ahora hay leche y cereal por todas partes. En esta baldosa importada, nada menos. Richard se movió silenciosamente hacia la cocina, algo instintivo impidiéndole anunciar su presencia. La puerta de la cocina estaba
parcialmente abierta, dándole una clara visión del interior. Lily estaba arrodillada en el suelo, intentando frenéticamente limpiar el cereal derramado con un pequeño paño. Verónica estaba de pie sobre ella, brazos cruzados, rostro torcido con desagrado. «Te quedarás ahí hasta que cada pedazo esté limpio», instruyó Verónica fríamente. «Quizás esto te enseñará a ser más cuidadosa». Richard observó cómo los pequeños dedos de su hija trabajaban desesperadamente en el desorden, sus hombros temblando con lágrimas silenciosas, sus rodillas presionadas contra el duro suelo de baldosas, y notó con shock que estaban enrojecidas por la presión. «Señorita Mitchell», susurró Lily, «me duelen las rodillas». «Deberían», respondió Verónica sin compasión. «Las acciones tienen consecuencias. El dolor es un excelente maestro». Algo se rompió dentro del pecho de Richard. Una ruptura de hielo, una oleada de sentimiento que había suprimido por demasiado tiempo. Su hija estaba sufriendo, aquí mismo en su casa, bajo su techo, mientras él había estado ausente persiguiendo un imperio y escondiéndose del dolor. Empujó la puerta completamente abierta, haciendo que tanto Verónica como Lily saltaran de sorpresa. «Señor Parker», exclamó Verónica, su expresión cambiando instantáneamente a deferencia profesional. «No lo esperábamos por otra hora». Richard apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Lily, cuyo rostro marcado por lágrimas registró shock, luego esperanza, luego, lo más devastador, miedo. Su propia hija tenía miedo de verlo. «Lily», dijo suavemente, dejando su maletín y la bolsa de regalo. «Por favor, levántate». Ella dudó, mirando a Verónica en busca de permiso. «Ahora», añadió Richard, su voz gentil pero firme. Lily se levantó lentamente, haciendo una mueca ligera al enderezar sus piernas. Las rodillas de sus medias estaban desgastadas, y pequeñas marcas rojas mostraban dónde había estado arrodillada en el duro suelo. Richard se arrodilló hasta el nivel de sus ojos, algo que no recordaba haber hecho en años. «¿Estás lastimada?» Lily sacudió la cabeza rápidamente. «Estoy bien. Papi, solo estaba limpiando. Hice un desastre». «Solo era cereal», dijo él con la garganta apretada. «Solo cereal y leche». Se volvió hacia Verónica, levantándose a toda su altura. El rostro de la niñera se había puesto pálido, sus labios apretados en una línea delgada. «Señorita Mitchell», dijo. Richard, su voz engañosamente calmada. «Necesitamos hablar. Inmediatamente». Lo que Richard no dijo, no podía decir, era que en ese momento había visto toda su vida con dolorosa claridad, y nada volvería a ser lo mismo jamás. «Lily», dijo Richard, su voz más suave de lo que ella podía recordar. «Haberlo escuchado. ¿Podrías por favor subir y cambiarte de ropa? Iré a buscarte en un rato». Lily miró nerviosamente entre su padre y la señorita Mitchell, incertidumbre escrita en su rostro. Estaba acostumbrada a seguir las instrucciones de Verónica, no las de su padre, y el repentino cambio de autoridad la dejó confundida. «Está bien», le aseguró Richard. «Adelante». Con una última mirada vacilante, Lily se deslizó junto a él y salió rápidamente de la cocina. Richard esperó hasta escuchar sus pasos en las escaleras antes de volverse para enfrentar a Verónica. «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?», preguntó, su voz baja y controlada a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. Verónica enderezó su postura ya perfecta. «No estoy segura de a qué se refiere, señor Parker. La disciplina es parte de criar a un niño bien adaptado. Usted me contrató específicamente por mi enfoque tradicional para...». «Le hice una pregunta», interrumpió Richard. «¿Cuánto tiempo ha estado castigando a mi hija de esta manera?». «Señor Parker», dijo Verónica rígidamente, «los niños requieren estructura y consecuencias. Lily es obstinada y a menudo descuidada. Estas son cualidades que la frenarán en la vida si no se corrigen temprano». Richard miró el cereal aún esparcido en el suelo.
El pequeño paño húmedo que Lily había estado usando, las marcas rojas en las rodillas de su hija destellando en su memoria. Era esta la estructura por la que había estado pagando. Era esto lo que sucedía todos los días mientras él estaba construyendo su imperio. «Está despedida», dijo simplemente. Los ojos de Verónica se ensancharon. «¿Disculpe?» Me escuchó perfectamente bien. Está despedida, con efecto inmediato. Haré que le envíen su cheque final. Por favor, recoja sus cosas y salga de esta casa en 1 hora. Esto es absurdo, balbuceó Verónica, el color subiendo a sus mejillas. Un incidente y está tirando 3 años de mi servicio dedicado. ¿Quién cuidará de Lily mientras usted viaja? ¿Ha pensado en eso? Richard no lo había hecho, pero la respuesta le llegó con sorprendente claridad. Yo lo haré. ¿Usted? La incredulidad de Verónica era palpable. Con todo respeto, señor Parker, usted casi nunca está aquí. Su agenda. Mi agenda cambiará, interrumpió Richard. El expediente médico en su maletín parecía pulsar con urgencia. Un reloj en cuenta regresiva que ya no podía ignorar. Mis prioridades han cambiado. Algo en su tono debe haberla convencido de que hablaba en serio. La expresión de Verónica se endureció. Muy bien, empacaré mis cosas. Se quitó el delantal con movimientos precisos. Pero le advierto, señor Parker, Lily necesita disciplina y estructura. Sin ello, se volverá malcriada y con derecho. Lo he visto suceder innumerables veces. Richard se apartó para dejarla pasar. Gracias por su preocupación, pero correré el riesgo. Después de que Verónica salió de la cocina, Richard se quedó solo, rodeado por la evidencia de su negligencia. No solo el cereal derramado, sino la atmósfera fría y estéril de lo que debería haber sido un cálido hogar familiar. Se arrodilló y comenzó a limpiar el desorden él mismo, algo que no recordaba haber hecho en años. Mientras trabajaba, la magnitud de la tarea por delante se asentó sobre sus hombros. No solo limpiar este pequeño derrame, sino reparar la relación con su hija mientras aún tenía tiempo. Arriba, Lily se sentaba en el borde de su cama, cambiada a ropa limpia, pero demasiado nerviosa para hacer nada más. Escuchó los pasos rápidos y enojados de la señorita Mitchell moviéndose entre habitaciones, seguidos por el sonido de maletas siendo arrastradas por el suelo. ¿Qué estaba pasando? Papá estaba enojado. ¿La señorita Mitchell se iba? Y si se iba, ¿quién cuidaría de Lily? La incertidumbre era aterradora y extrañamente emocionante a la vez. Algo estaba cambiando en la grande y vacía casa. Algo importante. Lily abrazó sus rodillas contra su pecho y esperó, preguntándose si la vida estaba a punto de empeorar mucho, o, tal vez, mejorar un poco. Richard se paró al pie de la gran escalera, bolsa de regalo en mano, corazón latiendo como si estuviera a punto de entrar en una negociación empresarial crucial, en lugar de hablar con su propia hija. Escuchó la puerta principal cerrarse firmemente, mientras Verónica se iba, sin despedida, sin últimas palabras, solo el clic decisivo de la cerradura y luego silencio. La casa se sentía diferente ya, más vacía, pero de alguna manera menos hueca. Subió las escaleras lentamente, ensayando qué decir. Las presentaciones de negocios le venían naturalmente. Hablar con su hija de 7 años. No. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se habían convertido en extraños? Richard hizo una pausa fuera de la puerta de Lily, notando por primera vez las pequeñas decoraciones que había añadido. Flores prensadas en un marco, un letrero dibujado a mano que decía «Jardín de Lily» en cuidadas letras. Pequeños toques de personalidad en una casa que se había convertido más en museo que en hogar. Golpeó suavemente. «¿Lily? ¿Puedo entrar?» Siguió el silencio. Luego una pequeña voz. «Sí, papá». Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, espalda recta, manos dobladas en su regazo. La imagen perfecta de la niña disciplinada que Verónica había entrenado. La vista hizo doler el corazón de Richard. «Te traje algo».
dijo, levantando la bolsa de regalo. Los ojos de Lily se ensancharon, pero no se movió. Gracias, pero ¿se me permite tenerlo? Hice un desastre. Richard sintió como si hubiera sido golpeado. Por supuesto que se te permite tenerlo. Es un regalo. Cruzó la habitación y se sentó al borde de su cama, extendiéndole la bolsa. Todos derraman cosas a veces, Lily. Fue solo un accidente. Ella alcanzó la bolsa cautelosamente, como si pudiera ser retirada en cualquier momento. Dentro había un elefante de peluche con orejas de gran tamaño y una sonrisa bordada suave. Lo vi en la tienda de regalos del hospital, explicó Richard. Pensé que te gustaría. Lily pasó sus dedos sobre el suave pelaje, su expresión ilegible. Es muy bonito. Gracias. La respuesta educada, tan adulta y medida, apretó el corazón de Richard. ¿Dónde estaba la emoción, la alegría que un niño debería sentir? Verónica había entrenado eso fuera de ella también. Lily, dijo cuidadosamente, la señorita Mitchell ya no te cuidará más. Su cabeza se levantó de golpe, ojos amplios con alarma. ¿Va a venir alguien nuevo? ¿Alguien más estricto? No, respondió Richard, la palabra atrapándose en su garganta. Nadie nuevo. Me voy a quedar en casa contigo por un tiempo. La incredulidad inundó el rostro de Lily. Pero, tu trabajo. El trabajo puede esperar, dijo simplemente, aunque la realidad de lo que estaba prometiendo, lo que necesitaba hacer era mucho más complicada. Necesitaría hacer arreglos, delegar responsabilidades, reestructurar toda su vida. Pero mirando el rostro de su hija, sabía que era algo largamente atrasado. ¿Estás enfermo, papá?, preguntó Lily repentinamente, su percepción sobresaltándolo. Dijiste que estabas en el hospital. Richard dudó. ¿Cuánto debería decirle? El doctor había recomendado honestidad, pero honestidad apropiada para su edad. Sí me hicieron algunas pruebas, admitió. Los doctores quieren que descanse más y trabaje menos por un tiempo. No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira. Habría tiempo para conversaciones más difíciles después. Lily asintió seriamente, absorbiendo esta información. Luego, vacilante, levantó el elefante. ¿Tiene nombre? La pregunta fue tan inesperada, tan maravillosamente infantil, que Richard sintió una sonrisa extenderse por su rostro. Una sonrisa real, no la practicada que usaba en 1960. Fotografías de negocios. No, no lo tiene. ¿Te gustaría nombrarlo? Lily estudió el juguete de peluche pensativamente. Luego susurró. Ellie. Su nombre es Ellie. Ese es un nombre perfecto, dijo Richard suavemente. Una sonrisa tentativa tocó los labios de Lily. Pequeña, incierta, pero real. Era un comienzo. Frágil como un brote primaveral, pero vivo con posibilidad. Fuera de la ventana, el jardinero estaba podando rosas en el jardín que Lily cuidaba, sin darse cuenta de que dentro, algo mucho más importante, estaba siendo cuidadosa y esperanzadoramente, dado la oportunidad de florecer. El reloj, de pie en el pasillo, marcó las 6, sus profundas campanadas resonando por la mansión. Richard estaba en la cocina, mirando impotente el refrigerador abierto. Había enviado a la cocinera a casa temprano, asegurándole que podría manejar la cena para 2. Ahora, rodeado de ingredientes gourmet que no podía identificar, estaba arrepintiéndose de su confianza. ¿Qué sueles cenar normalmente?, preguntó en voz alta. Lily estaba sentada en la isla de la cocina, balanceando sus piernas nerviosamente, con Ellie el elefante aferrado en su regazo. La señorita Mitchell hace pollo con verduras y arroz, no. Hay postre a menos que termine todo y practique piano perfectamente. Richard frunció el ceño. Incluso sus comidas habían sido convertidas en evaluaciones de desempeño. ¿Cuál es tu comida favorita, Lily? Ella pareció sorprendida por la pregunta. ¿Mi favorita?
Sí, ¿qué te gusta comer más? Lily pensó un momento. Luego susurró como confesando un secreto. Pizza con extra de queso. Richard cerró el refrigerador y alcanzó su teléfono. Pizza será, entonces. Sus ojos se agrandaron. ¿En serio? ¿Un miércoles? ¿Hay alguna regla contra la pizza los miércoles? Preguntó Richard, ya marcando. La señorita Mitchell dice que la pizza es solo para ocasiones especiales. No es nutricionalmente equilibrada. Richard hizo una pausa, su dedo flotando sobre el botón de llamada. Bueno, hoy es especial. Es nuestra primera cena juntos en... No podía recordar la última vez que habían compartido una... comida sin personal presente. En una eternidad, completó Lily en voz baja. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Sí, concordó. Demasiado tiempo. Mientras esperaban que llegara la pizza, un silencio incómodo cayó entre ellos. Richard se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre la vida diaria de su hija, sus intereses, sus pensamientos. ¿De qué hablaban los niños de 7 años? ¿Qué le gustaba a su niña de 7 años? ¿Qué tal si ponemos la mesa?, sugirió, desesperado por actividad para llenar el incómodo vacío. Lily se deslizó de su taburete. Yo sé dónde está todo. Se hundía. Movió eficientemente por la cocina, recogiendo platos y servilletas. Richard notó que seleccionaba los platos más sencillos del gabinete, evitando la costosa porcelana que normalmente usaban. Podemos usar los platos elegantes si quieres, ofreció. Lily negó con la cabeza. Estos son mejores para pizza, menos frágiles. Su respuesta práctica lo hizo sonreír. Pensamiento inteligente. Cuando sonó el timbre, Lily saltó ligeramente. Richard se dio cuenta de que probablemente no estaba acostumbrada a las visitas o interrupciones en la rutina de la casa. Esa será nuestra cena, dijo, alegremente, tratando de aliviar su tensión. Comieron en la isla de la cocina en lugar de en el comedor formal, otra ruptura con los estrictos protocolos de Verónica. Richard observó cómo Lily tomaba bocados cuidadosos y medidos, limpiándose la boca con una servilleta después de cada uno. «¿Sabes?», dijo casualmente, «cuando tenía tu edad tuve un concurso de comer pizza con mi primo. Ambos terminamos con salsa por toda la cara». Lily pareció sorprendida. «¿Lo hiciste? ¿No te metiste en problemas?» Mi mamá solo se rió y tomó fotos. Richard hizo una pausa recordando. «Creo que todavía tengo esa foto en algún lugar. Tu mamá tomaba fotos cuando estabas desordenado». El concepto parecía desconcertarla completamente. «A veces estar un poco desordenado es parte de divertirse», dijo Richard suavemente. Lily consideró esta idea revolucionaria. Luego cautelosamente dio un bocado más grande. De su pizza. Un hilo de queso se estiró desde su boca hasta la porción, y cuando se rompió, dejó una pequeña mancha de salsa en su barbilla. Se congeló, con la servilleta a medio camino de su cara, mirándolo con incertidumbre. Richard sonrió, y deliberadamente dio un enorme mordisco a su propia porción, dejando que el queso colgara cómicamente de su boca. Los ojos de Lily se agrandaron, y luego, como la luz del sol atravesando nubes, soltó una risita. Era un sonido pequeño, oxidado por desuso, pero era lo más hermoso que Richard había escuchado en años. «Papá», dijo, señalando su cara. «Tienes salsa en la nariz». «¿La tengo?», preguntó, cruzando los ojos para mirar, lo que la hizo reír nuevamente. Algo cálido se desplegó en el pecho de Richard. Eran extraños compartiendo un techo. Sí, pero quizás no siempre lo serían. Mientras Lily alcanzaba otra porción, él notó que vacilaba. «Puedo tomar más realmente». «Tanto como quieras», prometió Richard, haciendo un juramento silencioso que se aplicaba a mucho más que solo pizza. La mañana llegó con luz dorada atravesando las cortinas que Richard había olvidado cerrar la noche anterior. Despertó desorientado, no en su habitación habitual, sino en su oficina en casa, donde se había quedado dormido revisando archivos.
Papeles estaban esparcidos por su escritorio, incluida la carpeta médica que había estado evitando. El diagnóstico lo miraba en blanco y negro clínico. Deterioro neurológico de inicio temprano. Pérdida progresiva. De memoria. Deterioro cognitivo. Opciones de tratamiento limitadas. Richard empujó el archivo lejos y se frotó los ojos. ¿Cómo se prepara uno para olvidar? ¿Cómo podría reconstruir una relación con su hija sabiendo que su tiempo juntos podría ser más corto de lo que jamás había imaginado? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Papá, ¿estás despierto?» La voz de Lily era tentativa. «Pasa», llamó, cerrando rápidamente el archivo médico y deslizándolo en un cajón. Lily asomó la cabeza por la puerta, ya vestida con un pulcro vestido azul, su cabello cuidadosamente cepillado. Sostenía a Ellie el elefante en un brazo. «Buenos días», dijo Richard, sorprendido de ver la lista tan temprano. «Estás vestida temprano». «Son las 7:30», explicó. «La señorita Mitchell dice que ser puntual muestra respeto por el tiempo de otras personas». Richard miró su reloj, sorprendido de encontrar que tenía razón. «Bueno, ciertamente eres puntual. ¿Has desayunado?» Lily negó con la cabeza. No estaba segura si debía esperarte o seguir el horario habitual. El horario habitual. Otro de los rígidos sistemas de Verónica que Richard solo ahora comenzaba a entender. «Desayunemos. Juntos», sugirió. «Y luego quizás podríamos hacer algo divertido hoy». «Divertido». Lily repitió la palabra como si probara un idioma desconocido. «Pero, ¿qué hay de mis lecciones? Tengo matemáticas a las 9:00 y piano a las 11:00. Richard se puso de pie y enderezó su arrugada camisa de ayer. «Creo que podemos tomarnos un día libre del horario regular. A tu tutor no le importará». Mientras bajaban las escaleras juntos, Richard notó que Lily lo estudiaba con ojos curiosos. «¿Qué pasa?», preguntó gentilmente. «Llevas la misma ropa que ayer», observó. «La señorita Mitchell dice que eso es desaliñado». Richard rió. «Probablemente tenga razón. Me cambiaré después del desayuno». En la cocina, trabajaron juntos para preparar una comida simple de tostadas y huevos revueltos. Richard se consternó al descubrir que no sabía cómo le gustaban los huevos a su hija, o si prefería mermelada o mantequilla en su tostada. Tal información básica sobre su propia hija era un misterio para él. «¿Qué tal si después del desayuno?», sugirió mientras se sentaban a comer. «¿Me muestras algunas de tus cosas favoritas para hacer?». Lily consideró esto, tomando pequeños y pulcros bocados de su tostada. «Me gusta el jardín», ofreció finalmente. «Y leer. La señorita Mitchell permite 30 minutos de lectura recreativa después de completar todas las tareas escolares». «¿Solo 30 minutos?» Richard frunció el ceño. «¿Qué te gusta leer?». Una chispa se encendió en los ojos de Lily. El primer entusiasmo genuino que había visto. «Me encantan las historias sobre lugares mágicos y niños valientes, y libros sobre plantas y cómo crecen». Después del desayuno, Lily lo llevó a una pequeña estantería en su habitación, señalando sus favoritos con creciente animación. Richard se sorprendió por los títulos avanzados. Muchos parecían destinados a niños mucho mayores. «Este es sobre un jardín secreto», explicó, manejando una copia gastada con reverencia. «La niña de la historia encuentra una llave a un lugar escondido que ha estado cerrado por años y lo devuelve a la vida». «¿Me leerías un poco?», preguntó Richard sentándose en el asiento de la ventana de su habitación. Lily pareció sorprendida. «¿Quieres que te lea?». «Me encantaría». Con movimientos cuidadosos, Lily abrió el libro y comenzó a leer. Su voz empezó suave e incierta, pero a medida que la historia se desarrollaba, se volvió más confiada. Richard observó su rostro transformarse con cada párrafo, cobrando vida con la magia de las palabras. A mitad del segundo capítulo,
Lily hizo una pausa, pasando su dedo sobre la ilustración de una llave. Papá, dijo pensativa, ¿crees que hay lugares secretos en nuestra casa? ¿Lugares que nadie ha encontrado por años? La pregunta golpeó profundamente a Richard. Efectivamente había muchas habitaciones cerradas en su hogar, espacios sellados después de la muerte de Elizabeth, porque no podía soportar entrar en ellos. Podría haberlos, respondió cuidadosamente. ¿Te gustaría explorar juntos alguna vez? Los ojos de Lily se ensancharon con genuina emoción. ¿Podríamos realmente? Absolutamente, prometió Richard, repentinamente ansioso por redescubrir su propio hogar a través de los ojos de su hija. Podríamos empezar hoy. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta era que su exploración descubriría mucho más que habitaciones olvidadas. Revelaría recuerdos que Richard no podía permitirse perder y el comienzo de la sanación para ambos. ¿Estás lista para nuestra aventura?, preguntó Richard, ahora recién duchado y cambiado. Lily asintió ansiosamente, sosteniendo a Ellie el elefante en un brazo. ¿Por dónde deberíamos empezar? Richard consideró la extensa mansión que se había convertido más en mausoleo que en hogar a lo largo de los años. Creo que conozco el lugar perfecto, dijo, guiándola hacia el ala este, un área de la casa que había permanecido mayormente intacta desde el fallecimiento de Elizabeth. Mientras caminaban por el largo pasillo, Richard notó a Lily observando los retratos que alineaban las paredes con ojos curiosos. ¿Quiénes son todas estas personas?, preguntó. Ancestros familiares, explicó Richard. Ese de ahí es tu bisabuelo. Comenzó el negocio familiar vendiendo máquinas de escribir. ¿Qué es una máquina de escribir?, Richard rió. Es lo que la gente usaba para escribir antes de las computadoras. Tal vez encontremos una hoy. Llegaron a una pesada puerta de roble al final del corredor. Richard sacó un juego de llaves de su bolsillo, buscando la correcta. Esta habitación pertenecía a tu madre, dijo suavemente. Ella la llamaba su espacio creativo. Los ojos de Lily se ensancharon. No tengo permitido entrar aquí. La señorita Mitchell dijo que está prohibido. Bueno, estoy cambiando esa regla, respondió Richard, encontrando la llave por fin. Se sentía fría y desconocida en su mano. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había abierto esta cerradura? La puerta se abrió con un suave crujido. Motas de polvo bailaban en la luz del sol, que se filtraba a través de cortinas parcialmente corridas, iluminando un espacio congelado en el tiempo. Los materiales de arte todavía estaban ordenadamente dispuestos en una mesa junto a la ventana. Coloridas pinturas colgaban en cada pared. Una cómoda silla de lectura se encontraba en la esquina. Un libro aún abierto en su brazo, como si esperara que su lector regresara. ¿Aquí es donde mamá hacía su arte?, susurró Lily, entrando cautelosamente en la habitación. Sí, respondió Richard, formándosele un nudo en la garganta. Era muy talentosa. Lily se movió lentamente por el espacio, tocando pinceles, examinando lienzos medio terminados. Richard la observaba, impactado por cuánto se parecía a Elizabeth en sus movimientos cuidadosos y reflexivos. ¿Qué es esto?, preguntó Lily, señalando un gran objeto cubierto con una sábana blanca. Richard se acercó dudando. Vamos a averiguarlo, dijo finalmente, retirando suavemente la sábana para revelar un hermoso caballete de madera. Sobre él había un lienzo, la pintura incompleta. Es nuestro jardín, jadeó Lily, reconociendo la escena medio terminada. Y hay una niña pequeña. ¿Soy yo? Richard asintió, incapaz de hablar. Elizabeth había comenzado a pintar a Lily en el jardín poco antes de su repentina muerte. La niña en la pintura era más pequeña, tal vez de 4 años, alcanzando una mariposa con deleite en su rostro. No recuerdo cuando ella pintó esto, dijo Lily, estudiando el lienzo intensamente. Eras muy pequeña, explicó Richard. A tu madre le encantaba pintarte entre sus flores.
Decía que tú le dabas vida al jardín. El dedo de Lily flotó sobre el lienzo, sin tocar pero trazando el contorno de su yo más joven. Desearía recordarla mejor. Richard se arrodilló junto a su hija. ¿Qué recuerdas? La frente de Lily se arrugó en concentración. Olía a limones y pintura. Y solía cantar mientras trabajaba en el jardín. Miró a Richard. ¿Tenía una voz bonita? La más hermosa, confirmó Richard, recuerdos inundándolo. No entrenada, pero llena de alegría. No podía mantener el tono ni en un balde, pero nunca la detuvo. Para su sorpresa, Lily rió. ¿En serio? ¿No era buena cantando? Terrible, admitió Richard con una sonrisa, pero de alguna manera seguía siendo maravilloso. Mientras continuaban explorando la habitación, Richard abrió un gran armario para revelar docenas de cuadernos de bocetos. Todos estos son de tu madre, explicó, sacando uno. Documentaba todo. Se sentaron juntos en el suelo polvoriento, hojeando páginas de la vida de Elizabeth, bocetos de lugares que había visitado, personas que había conocido, y página tras página de Lily, durmiendo, riendo, jugando. Mira este, dijo Richard, señalando un boceto de la bebé Lily con pastel por toda la cara. Tu primer cumpleaños. Decidiste que el pastel era mejor como tratamiento facial que como comida. Lily rió. Un sonido real, desinhibido que resonó en la habitación silenciosa. Hice un desastre. El mayor desastre, confirmó Richard. Tu madre no podía parar de reír lo suficiente para limpiarte. Mientras giraban otra página, un papel doblado se deslizó fuera. Richard lo abrió para encontrar una carta con la letra de Elizabeth, dirigida a Lily en su 5º cumpleaños. Un cumpleaños que Elizabeth no había vivido para ver. ¿Qué es? Preguntó Lily, notando que su expresión cambiaba. Richard cuidadosamente volvió a doblar la carta. Algo muy especial de tu madre. Creo que deberíamos guardarlo para otro día, cuando podamos leerlo apropiadamente. Mientras se preparaban para dejar la habitación, Lily miró hacia atrás a la pintura inacabada. ¿Podríamos volver? ¿Mañana? Me gustaría ver más. Podemos venir cuando quieras, prometió Richard, tomando nota mental de hacer que la habitación fuera limpiada y restaurada adecuadamente. No como un santuario al pasado, sino como una conexión viva entre madre e hija. Mientras cerraba la puerta tras ellos, se dio cuenta de que había olvidado qué llave en el llavero la abría. Un pequeño pero preocupante lapso. Uno de muchos que había estado experimentando últimamente. ¿Papá? La voz de Lily atravesó sus pensamientos. Gracias por mostrarme la habitación de mamá. Richard le sonrió, dejando de lado sus preocupaciones por ahora. Gracias por explorarla conmigo. De la mano, caminaron de vuelta hacia la parte principal de la casa, la distancia entre ellos ya más pequeña de lo que había sido apenas horas antes. Habían pasado 2 semanas desde que Richard despidió a Verónica. La mansión se había transformado lentamente, no en su apariencia física, sino en su atmósfera. La risa ocasionalmente resonaba a través de habitaciones que solo habían conocido el silencio durante años. El rígido horario que había gobernado los días de Lily se relajó en un ritmo más natural, aunque Richard se aseguró de que su educación no fuera descuidada. Habían contratado a Emma Thompson, una mujer de mirada amable con formación en desarrollo infantil, para ayudar durante el día mientras Richard manejaba asuntos empresariales urgentes. A diferencia de Verónica, Emma creía en aprender a través del juego y alentaba la curiosidad de Lily, en lugar de sofocarla. Esta mañana, Richard estaba sentado en la mesa del desayuno revisando informes en su tablet, mientras Lily cuidadosamente arreglaba fruta en su avena para formar una cara sonriente. «Papá, ¿podemos plantar girasoles este fin de semana?», preguntó. «El libro dice que son fáciles de cultivar y que siguen al sol». Murmuró Richard, su atención captada por preocupantes proyecciones trimestrales.
Emma dice que pueden crecer más altos que tú, continuó Lily, y a los pájaros les encantan las semillas. Eso suena bien, respondió Richard. Automáticamente, Lily estudió la expresión distraída de su padre, y luego los girasoles podrían convertirse en elefantes y volar por el jardín. Eso es interesante, dijo Richard, aún desplazándose por el informe. Papá, Lily rió. Las flores no se convierten en elefantes. Richard levantó la mirada, parpadeando. ¿Qué? Oh, sonrió tímidamente. Lo siento, Lily. No estaba escuchando adecuadamente. Está bien. Estás ocupado. No había acusación en su voz, solo aceptación, lo que de alguna manera hizo que Richard se sintiera peor. Dejó su tablet decisivamente. No demasiado ocupado para... Y cuéntame sobre estos girasoles. Mientras Lily explicaba entusiasmadamente sus planes de jardinería, Richard se encontró genuinamente interesado. Su conocimiento de plantas lo sorprendió. Claramente una pasión que había desarrollado mientras él estaba ausente. Necesitaremos conseguir semillas y... esas cosas especiales. Especiales. Frunció el ceño, la palabra escapándosele repentinamente. Esas cosas para cavar. ¿Herramientas de jardinería? Sugirió Lily. Sí, herramientas de jardinería, dijo Richard, aliviado pero preocupado por el lapso momentáneo. Estos episodios se estaban volviendo más frecuentes, una palabra desapareciendo a mitad de oración, un nombre familiar repentinamente en blanco, una ruta bien conocida, brevemente confusa. ¿Podemos ir a la tienda de jardinería hoy?, preguntó Lily esperanzada. Déjame revisar mi agenda, respondió Richard, alcanzando su teléfono. Miró la pantalla, momentáneamente desconcertado por la aplicación del calendario. ¿Qué cita era cuándo? Los nombres y horarios parecían difuminarse juntos. ¿Señor Parker? Emma apareció en la entrada. Su videoconferencia de las 10 está configurada en su oficina. Gracias, Emma. Richard se puso de pie, agradecido por el recordatorio. Lily, necesito tomar esta reunión, pero después planearemos nuestra expedición de jardinería. Lily asintió, decepción cruzando brevemente su rostro antes de que la ocultara cuidadosamente. Una habilidad que había perfeccionado mucho antes de que Richard hubiera regresado a su vida. La reunión se arrastró interminablemente. Richard se encontró teniendo que pedir a sus colegas que repitieran información más de una vez, culpando a una mala conexión, en lugar de admitir que su mente había divagado o que había olvidado lo que acababan de decir. Cuando finalmente terminó, Richard se sentó en su escritorio, cabeza entre sus manos. Sacó el archivo médico de su cajón, revisando los síntomas. Dificultad para encontrar palabras, perder objetos, olvidar conversaciones recientes, dificultad con tareas familiares. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Pase», llamó, guardando rápidamente el archivo. Lily entró llevando un colorido dibujo. «Hice esto para ti», dijo, entregándoselo con una tímida sonrisa. «Es nuestro jardín de girasoles». Richard examinó la imagen. Vibrantes flores amarillas elevándose sobre figuras de palitos, etiquetadas como papá y Lily tomadas de la mano. «Es hermoso», dijo sinceramente. «Lo haremos realidad, lo prometo». Emma dijo que podríamos ir a la tienda de jardinería después del almuerzo, le informó Lily. «Si no estás demasiado ocupado». «No me lo perdería», le aseguró Richard, colocando el dibujo cuidadosamente en su escritorio. Mientras se preparaban para salir después del almuerzo, Richard no podía encontrar sus llaves del auto. Buscó en sus bolsillos, su escritorio, el mostrador de la cocina, todos los lugares habituales. «¿Tal vez estén en tu chaqueta?», sugirió Lily, observándolo con ojos curiosos. Richard revisó la chaqueta colgada junto a la puerta. No había llaves. «Justo las tenía», murmuró, frustración creciendo. «¿Son estas, papá?». Lily señaló el frutero,
donde sus llaves estaban a plena vista. Sí, dijo Richard, alivio mezclándose con preocupación. Gracias, Lily. Mientras conducían hacia el centro de jardinería, Lily charlaba emocionada sobre qué flores plantarían. Richard intentaba concentrarse, pero su mente seguía volviendo a la palabra olvidada en el desayuno, las llaves extraviadas, el calendario borroso. Papá. La voz de Lily cortó sus pensamientos. Te pasaste el desvío. Richard parpadeó, dándose cuenta de que tenía razón. Había pasado de largo el centro de jardinería a pesar del gran cartel. Solo tomando la ruta escénica, dijo ligeramente, haciendo un giro en U en la próxima oportunidad. Pero mientras captaba la mirada pensativa de Lily en el espejo retrovisor, se preguntó si ella percibía la verdad que él estaba tratando tan duro de ocultar, que su padre estaba lenta e inexorablemente, comenzando a perder su camino. Los girasoles brotaron apenas 5 días después de plantarlos, pequeños brotes verdes empujando a través del oscuro suelo hacia la luz. Lily los revisaba cada mañana, arrodillándose cuidadosamente junto al lecho de jardín que Richard la había ayudado a preparar. «Mira, papá», llamó emocionada una mañana de sábado. «Están creciendo tan rápido». Richard se unió a ella en el jardín, maravillándose de cómo el simple acto de plantar semillas había traído tanta alegría al rostro de su hija. «Están alcanzando el sol, justo como dijiste que lo harían». El jardín se había convertido en su proyecto especial durante las últimas semanas. Cada tarde después de la cena, regaban sus plantaciones juntos, Lily llevando solemnemente una pequeña regadera, mientras Richard manejaba la manguera de jardín más pesada. Emma dice que las plantas son como las personas, explicó Lily mientras trabajaban. Necesitan las cosas correctas para crecer adecuadamente. ¿Qué necesitan?, preguntó Richard. Agua, sol, buen suelo. Lily contó con sus dedos. Y cuidado. Emma dice que el cuidado es lo más importante de todo. Richard asintió pensativamente. Emma parece muy sabia. Mientras trabajaban, Richard notó que Lily lo observaba con una expresión curiosa. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Ella dudó antes de responder. «Papá, ¿alguna vez olvidas cosas a propósito?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?». «A veces intento olvidar cosas malas», explicó, «como cuando derramé jugo en mi libro favorito, o cuando Tommy Jenkins dijo que mi pintura parecía una mancha». En el campamento de arte, Richard se recostó sobre sus talones, considerando su respuesta cuidadosamente. «Creo que todos intentamos olvidar recuerdos desagradables a veces, pero la mayoría de los olvidos ocurren sin que lo elijamos». Después del almuerzo, visitaron el estudio de Elizabeth. Richard había empleado a un limpiador profesional para preservar cuidadosamente todo, mientras eliminaba años de polvo. «Cierra los ojos», instruyó Richard al entrar. Cuando Lily obedeció, la guió al asiento de la ventana. «Bien, ya puedes mirar». Lily abrió los ojos para encontrar una hermosa caja de madera frente a ella. Tallada con intrincadas flores y enredaderas, era aproximadamente del tamaño de una pequeña maleta. «Tu madre llamaba a esto su caja de recuerdos», explicó Richard. «Guardaba cosas especiales dentro que contaban la historia de nuestra familia». Con manos reverentes, Lily levantó la tapa. Dentro había innumerables tesoros, flores secas, boletos de cine, pequeños recuerdos y docenas de fotografías. Descubrieron una pequeña bolsa de terciopelo que contenía una delicada pulsera de plata con un pequeño dije de girasol. «Esto debe haber sido destinado para ti», dijo, mostrándole la nota adjunta. «Para mi Lily cuando esté lista para florecer. Planta semillas de amabilidad y observa cómo crece la alegría». Richard abrochó la pulsera alrededor de su delgada muñeca. «Ahora tienes algo de mamá para mantener contigo todo el tiempo». Mientras exploraban los tesoros juntos, Richard sintió que su pasado compartido comenzaba a sanar
incluso mientras se preocupaba por su futuro incierto. Afuera, los brotes de girasol se estiraban hacia la luz, creciendo más fuertes día a día. Richard estaba en su armario, mirando su ropa con creciente confusión. ¿Qué chaqueta había usado ayer? ¿Dónde estaba la corbata azul que Lily le había regalado para su cumpleaños? Su rutina matutina, antes automática, ahora requería un esfuerzo consciente. «Papá, Emma hizo panqueques», llamó Lily desde abajo. «Ya voy», respondió, agarrando una camisa y corbata al azar. En el desayuno, luchó con la tapa del frasco de jarabe. La frustración burbujeaba dentro de él hasta que Lily tranquilamente se acercó y la abrió. «Gracias, cariño», dijo, tratando de sonreír naturalmente. Más tarde ese día, caminando en el jardín, Richard de repente no pudo recordar qué camino llevaba de vuelta a la casa. El pánico subió a su garganta mientras permanecía inmóvil, mirando entornos familiares que de repente parecían extraños. «¿Papá?» Lily apareció por una esquina. «¿Qué estás haciendo?» «Solo admirando las flores», mintió. Esa noche, Richard llamó a su médico. «La progresión parece más rápida de lo que anticipamos», dijo el médico gravemente. «Deberíamos discutir opciones pronto». Después de colgar, Richard se sentó en su cama, cabeza entre manos. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Cómo manejaría Lily verlo deteriorarse? A la mañana siguiente, encontró un mapa dibujado a mano en su mesita de noche, etiquetado Caminos del Jardín, en la cuidadosa escritura de Lily con una nota. «En caso de que quieras admirar flores otra vez». Ella sabía. De alguna manera, su inteligente hija había notado su confusión y encontrado su propia manera de ayudar. Richard comenzó a escribir cartas por las noches, después de que Lily se iba a la cama. Cartas para su futuro. Sus graduaciones, su día de boda, sus momentos de triunfo y tristeza cuando necesitaría sabiduría paternal que él podría no ser capaz de proporcionar en persona. «Querida Lily», escribió con una pluma estilográfica en papelería cremosa. «Hoy te estás graduando de la escuela secundaria y no podría estar más orgulloso». Cada carta iba en un sobre marcado con la ocasión y el año. Trabajaba metódicamente, creando un rastro de papel de amor que podría durar más que sus recuerdos. Una noche, se quedó dormido en su escritorio. Emma lo encontró allí, cartas esparcidas a su alrededor, y silenciosamente lo cubrió con una manta. «¿Papá está enfermo?», preguntó Lily a Emma a la mañana siguiente, viendo a su padre luchar por recordar el nombre de la ama de llaves. Emma dudó. «Eso es algo que tu padre debería discutir contigo». Los girasoles en el jardín ahora se erguían más altos que Lily, sus rostros dorados siguiendo al sol a través del cielo. Ella se sentó bajo ellos, girando la pulsera de plata en su muñeca. «Mamá», susurró al cielo, «por favor ayuda a papá a recordar cosas». Esa noche, Richard encontró un pequeño cuaderno en su almohada. Dentro, en la escritura de Lily, había una lista. Cosas importantes para recordar. En la parte superior estaba escrito: «Tu hija es Lily, te quiere mucho». «Necesitamos hablar, Lily», dijo Richard una mañana de domingo mientras cuidaban su jardín. Los girasoles se erguían, orgullosos y altos, un testimonio de su cuidado. «¿Sobre tus olvidos?», preguntó ella simplemente. Richard asintió, de alguna manera no sorprendido por su percepción. «Sí. Tengo algo llamado enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Significa que a veces olvidaré cosas importantes. ¿Como mi nombre?» Su voz era pequeña pero firme. «Eventualmente, tal vez», admitió. «Pero no por mucho tiempo, espero». «¿Olvidarás que me quieres?». Richard se arrodilló, encontrando sus ojos. «Nunca. Eso es demasiado importante para olvidar. Está escrito en mi corazón, no solo en mi mente». Lily consideró esto, luego asintió. «Deberíamos tomar muchas fotos.
Así puedo mostrarte cosas cuando las olvides. Esa es una idea maravillosa, acordó Richard, asombrado por su aceptación práctica. Esa tarde, comenzaron una pared de recuerdos en el pasillo. Docenas de fotos con leyendas escritas por Lily. Papá y Lily plantando girasoles. Nuestra noche de pizza. Encontrando el estudio de mamá. Cuando Emma llegó a la mañana siguiente, los encontró haciendo un álbum de recortes juntos. Estamos recolectando recuerdos, explicó Lily seriamente, para cuando papá necesite ayuda para recordar. Emma sonrió, aunque sus ojos estaban tristes. Eso es muy considerado. Voy a ser la guardiana de la memoria de papá, declaró Lily con determinación, justo como él guardó la memoria de mamá para mí. Los siguientes 6 meses trajeron días buenos y malos. Richard implementó sistemas, recordatorios telefónicos, habitaciones etiquetadas, rutinas diarias, pero aún así, la confusión creció. Una tarde, recogió a Lily de la escuela y momentáneamente no pudo recordar cuál auto era el suyo en el estacionamiento. Ella tranquilamente tomó su mano y lo guió al vehículo correcto sin llamar la atención sobre su lapso. En la cena esa noche, Richard levantó su copa. Por mi brillante hija, mi guía y guardiana de recuerdos. Lily sonrió. Por recordar lo que importa, respondió, chocando su vaso de leche contra su agua. Más tarde, leyendo juntos en el estudio de Elizabeth, Richard repentinamente hizo una pausa. Lily, dijo lentamente, quiero que sepas que he hecho arreglos. Emma se quedará con nosotros. Mi amigo David de la compañía manejará asuntos comerciales. Siempre serás cuidada. ¿Pero quién te cuidará a ti?, preguntó ella. Los mejores médicos, le aseguró, y tú a tu manera. Esa noche, Lily añadió a su cuaderno, cuando papá olvida cosas, todavía recuerda sentimientos. Siempre siente amor, incluso si no puede encontrar las palabras correctas. A la mañana siguiente, el primer girasol floreció, un círculo dorado perfecto con un centro chocolate, enfrentando el sol naciente con dedicación. Inquebrantable. 10 años después, Lily Parker, de 17 años, estaba sentada junto a su padre en el jardín. Su cabello, antes oscuro, ahora estaba veteado de plata, sus movimientos más lentos, sus palabras a veces confusas. Pero el jardín seguía floreciendo bajo su cuidado. Los girasoles que plantaban cada primavera se habían convertido en una tradición. Una renovación anual de esperanza y persistencia. Cuéntame otra vez sobre el primer girasol, solicitó Richard, su voz clara en este buen día. Lily sonrió, tocando la pulsera de plata que todavía llevaba. Lo plantamos cuando tenía 7 años, después de que despediste a la señorita Mitchell. Me ayudaste a cavar los hoyos y me enseñaste cómo regarlos adecuadamente. Richard asintió, el recuerdo temporalmente accesible. A tu madre le habrían encantado estos jardines. Ella los ama, corrigió Lily suavemente. A través de nosotros. Lily se había convertido en una joven reflexiva con el ojo artístico de su madre y la determinación de su padre. A pesar de los desafíos en casa, sobresalió en la escuela y ya había sido aceptada en varias prestigiosas universidades con becas en ciencias botánicas, inspirada por el jardín, que había ayudado a sanar a su familia. Emma había permanecido con ellos a lo largo de los años, convirtiéndose más en familia que empleada. Estaba sentada en el porche ahora, observando al padre y la hija entre las flores, lista para intervenir si Richard se desorientaba. ¿Sabes?, dijo Richard, trazando el pétalo de un girasol cercano. Estas flores me recuerdan a una historia. ¿Qué historia es esa?, preguntó Lily, aunque sabía que muchas de sus historias ahora comenzaban así. Fragmentos de recuerdos buscando conexión. La de la niña pequeña que sanó un jardín, y a su padre al mismo tiempo, dijo sorprendiéndola con su claridad. Es mi historia favorita. Las lágrimas pincharon los ojos de Lily, pero las parpadeó. La mía también. En la mesita de noche de Richard había una pila de sus cartas.
algunas ya abiertas en ocasiones importantes, otras aún esperando por hitos futuros. Ella había leído la carta de graduación de secundaria apenas la semana pasada, maravillándose de cómo su padre de alguna manera había sabido exactamente lo que necesitaría escuchar una década antes. Junto a las cartas estaba el cuaderno de Lily, ahora lleno de años de cosas importantes para recordar. Las páginas cronicaban su viaje. Días difíciles, momentos de avance, bromas internas y palabras preciosas que Richard había dicho que ella nunca quería olvidar. La última entrada, escrita esa mañana, decía: «El amor no necesita memoria para sobrevivir. Encuentra su propio camino, como los girasoles girando hacia la luz incluso en días nublados». «Papá», dijo Lily usando el término que había adoptado como adolescente, «¿recuerdas lo que me dijiste cuando hablamos por primera vez sobre tu enfermedad?» La frente de Richard se arrugó con concentración. Dije que podría olvidar tu nombre algún día, pero nunca que te amo». El corazón de Lily saltó. Algunos días eran mejores que otros. Hoy parecía era un buen día. «Eso es exactamente correcto», confirmó, apretando su mano. Richard podría olvidar nombres, rostros, y a veces incluso la edad de su hija, pero cuando ella tomaba su mano, algo profundo dentro de él siempre reconocía su toque. Algo más fuerte que la memoria los conectaba. Un vínculo cultivado a través de años cuidando tanto jardines como corazones. «Tengo algo para ti», dijo Lily, colocando una pequeña caja en sus manos. Dentro había un colgante de minuse, girasol dorado. «Lo mandé a hacer con las joyas viejas de mamá», explicó. «El joyero usó oro de su anillo de bodas y pequeños diamantes de sus aretes. Así siempre puedes llevar luz solar contigo». Richard levantó el colgante con dedos temblorosos, sus ojos de repente claros con comprensión. A Elizabeth le habría encantado esta transformación. Hacer algo nuevo de algo atesorado. «Eso es lo que hicimos también», dijo Lily suavemente. «Hicimos algo nuevo de nuestros pedazos rotos». Mientras la luz de la tarde los bañaba en oro, Richard miró el rostro de su hija, los ojos de Elizabeth, su sonrisa y una sabiduría enteramente propia. «¿Sabes?», dijo, su voz repentinamente más fuerte. Estaba tan asustado de olvidar. Pero lo que nunca entendí antes era cuánto permanecería incluso cuando la memoria se desvanece. «¿Cómo qué?», preguntó Lily, inclinándose más cerca. «Como la sensación. Cuando entras a una habitación, puede que no siempre recuerde tu nombre, pero siempre sé que eres alguien que me ama. Como el confort de este jardín que construimos juntos. Como la certeza de que a pesar de todo, vamos a estar bien». Lily lo ayudó a abrochar el colgante de girasol alrededor de su cuello, donde captó la luz de la tarde tardía y pareció brillar desde dentro. «Los médicos me dijeron que me perdería a mí mismo», continuó Richard, en uno de esos raros momentos de lucidez completa que se habían convertido en preciosos regalos. «Pero estaban equivocados. Me encontré en su lugar, el padre que debería haber sido desde el principio». «Me encontraste a mí también», le recordó Lily. «Nos encontramos el uno al otro». Desde el porche, Emma les avisó que la cena estaría lista pronto. Mientras se levantaban para entrar, Richard se detuvo por un momento, mirando sobre su jardín de girasoles, docenas de centinelas dorados erguidos contra el cielo vespertino. «Las semillas que plantamos se convierten en las flores que cuidamos», citó Lily de una de sus cartas. «Y el amor que damos nos retorna en plena floración». «¿Yo escribí eso?», preguntó Richard con una pequeña sonrisa. «Lo hiciste», confirmó Lily. «Y lo viviste también». Juntos caminaron de regreso hacia la casa que se había transformado a lo largo de los años de una fría mansión a un verdadero hogar, lleno de fotografías, obras de arte, recuerdos cuidadosamente preservados y nuevos aún siendo creados a pesar de todas las probabilidades. Algunas cosas, después de todo,
Ni siquiera la enfermedad más desafiante podía borrar.